Nuestro Nuevo Testamento, capítulo 21. El peligro de las herejías. Segunda de Pedro, Judas. Primera, segunda y tercera de Juan. Trasfondo. Las evidencias que sobreviven relativas a la vida de la Iglesia correspondientes al final de la cuarta década del primer siglo testifican que las iglesias estaban desgarradas por herejías, a la vez que separadas por cismas. Ocurrían extravíos del camino de la verdad en todas direcciones, y se necesitaba una constante vigilancia si los cristianos habían de guardar pura su fe. El surgimiento de las falsas doctrinas ni era nuevo ni sorpresivo. La controversia judaizante que comenzó en Antioquía y que hostilizó a Pablo en todo el ámbito de su ministerio servía de heraldo a muchos otros errores que habían existido ya en la iglesia. Entre los corintios estaban los que decían que no había resurrección de muertos. Primera de Corintios 15:12. Los que caían en el error probablemente se creían cristianos y sentían que su negación de la resurrección física era cosa de mínima importancia. Pablo, sin embargo, demostró que afectaba al mero corazón de la fe cristiana. Cuando dirigió su discurso de despedida en Mileto, dijo a los ancianos de Efeso que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos que atraerían tras sí numerosos discípulos. En las epístolas a Timoteo y a Tito había puesto grande insistencia sobre la pureza doctrinal, prediciendo que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Además predijo que las iglesias mismas degenerarían hasta el punto de que no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se tornarían de la verdad a las fábulas. Versitas bíblicas en el libro. Aunque la completa demostración de esta apostasía todavía esperaba su cumplimiento en la culminación del primer siglo, ya las tendencias eran visibles a mediados del mismo. 5 breves cartas, segunda de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas para resistir estas tendencias hacia las falsas doctrinas dentro de la Iglesia. No era la controversia su único motivo, ni era su asunto principal dedicarse a atacar la herejía. Sus bosquejos nos demostrarán que el espíritu de ellas era positivo más que negativo. Reflejaban, sin embargo, los peligros de la época, que acercaban a la Iglesia tanto por medio de la sutil infiltración del paganismo en su pensamiento como por el ataque frontal de la persecución externa. Si los errores que estas epístolas procuraban combatir pueden identificarse con los que aparecen en las obras de los padres de la Iglesia, es asunto sujeto a debate. Algunos, por ejemplo, han visto en los escritos juaninos la denunciación del docetismo, una herejía que enseñaba que Cristo no era históricamente real, sino algo como un fantasma a modo de ser humano que aparecía para desaparecerse. Quizás el completo desarrollo de las herejías del siglo II no resulte históricamente idéntico con el que denuncian las censuras que se encuentran en los últimos libros del Nuevo Testamento, pero las tendencias son las mismas y la esencia de los errores también es la misma. El error, como la humana naturaleza, no varía mucho a través de los siglos. Los letreros cambian, los engaños persisten. Por tanto, estos libros individualmente deben considerarse en su propia escena. Las fechas que les corresponden son un tanto inciertas, pero sin duda alguna, todas corresponden a la época posterior al año 60 después de Cristo. Segunda de Pedro. Trasfondo. De que Pedro sea el autor de esta epístola hay mucha menor evidencia de la que existe acerca de la tradicional paternidad de cualquiera de los otros libros del Nuevo Testamento. Ninguno de los primitivos padres la cita definidamente, aunque hay algunos casuales puntos de parecido a ella en Hermes, Primera de Clemente,
la pseudo segunda de Clemente y la Didache. Eusebio cita a Orígenes alrededor del 220 después de Cristo, diciendo que Pedro ha dejado una epístola indisputada. Suponemos que también la segunda fue dejada por él, aunque en esto existe cierta duda. Ninguna duda cabe de que Orígenes conocía la existencia de esta carta, y lo que dice no implica necesariamente que él desechara su genuinidad. La conclusión perfecta que legítimamente puede deducirse de su dicho es que Segunda de Pedro no era generalmente aceptada por toda la Iglesia. Sin embargo, tal situación no corresponde solamente a la Segunda de Pedro. En el mismo contexto, Orígenes afirma que la Segunda y Tercera de San Juan no eran aceptadas por todas las iglesias, pero da por terminado el debate considerándolo innecesario debido a la brevedad de dichas cartas. El poco contenido de ellas y el hecho de que hubieran sido dirigidas a destinatarios casi desconocidos posiblemente les impidió al principio una amplia circulación, dando ocasión a que algunas de las iglesias dudaran de su validez cuando se hizo posteriormente la presentación de ellas en público. Con toda seguridad, Segunda de Pedro no es anónima, y los datos biográficos que contienen concuerdan con lo que conocemos de la vida de Pedro. Habla sintiendo que sus viejos pecados han sido perdonados. Hace alusiones claras de su próxima muerte, la cual Cristo mismo predijo. Cita la transfiguración como un suceso inolvidable en la vida del autor y de sus colegas. Menciona una previa epístola enviada a los mismos destinatarios. Estos destinatarios también habían recibido cartas de Pablo, las cuales Pedro había encontrado difíciles, a las cuales, sin embargo, reconoce como escrituras. Si no fuera por la frase de intimidad, nuestro amado hermano Pablo, esta última alusión requeriría una fecha más tardía para la segunda epístola de Pedro, ya que presupone que las cartas paulinas estaban escritas y que circulaban. El escritor trata a Pablo como su igual, respetado, contemporáneo, no como un santo canonizado perteneciente al pretérito. Hay una marcada diferencia de vocabulario y de estilo entre la primera y la segunda de Pedro. La segunda epístola está escrita en un difícil y desgarbado griego. Quizá para escribirla empleó a un diferente amanuense, o posiblemente Pedro mismo la transcribió. En tanto que la evidencia externa de la genuinidad de Segunda de Pedro no es tan clara y convincente como la de los otros libros del Nuevo Testamento, la evidencia interna crea cuando menos una suposición de autenticidad. La epístola no tiene traza de herejía, no existe en ella nada que Pedro no hubiera podido haber escrito y no contiene detalles biográficos de mero adorno, fácilmente imaginativos como tantos escritos apócrifos los tienen. Nosotros la trataremos como genuina, en atención a que faltan pruebas decisivas para calificarla de espuria. Si fue escrita por Pedro, las alusiones internas a su carta se acomodan perfectamente en el trasfondo de su vida. Fue su último trabajo existente, enviado poco antes de su muerte a las iglesias con las que se había comunicado en su primera carta. La amenaza de persecución parece que ya había pasado, porque para nada se insiste en los sufrimientos de los cristianos. Quizás si la epístola fue despachada de Roma entre los años 65 al 67 después de Cristo, Pedro comprendió que los disturbios que originalmente afectaron a las provincias no habían tenido sino un alcance local. Habían surgido nuevos problemas que demandaban atención. El peligro de sus iglesias era menor ahora de afuera que de adentro. El peligro que se presentaba a las iglesias era el que se levantaban la duda y el error originados por la falsa enseñanza de aquellos que profesaban ser los dirigentes. Habría falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. La naturaleza de este alejamiento de la norma de fe no se define completamente. Parece que incluía una negación de la redención y señorío de Cristo.
añadiendo un completo abandono de todas las normas morales y una descarada confianza en sí mismo que acompaña siempre a la ignorancia espiritual. Versitas bíblicas en el libro. La completa manifestación de estas condiciones, Pedro la sitúa en el futuro, aunque ya veía el peligro de la ignorancia existente y de la incertidumbre en la mente del pueblo de la iglesia. 2 veces les dice que necesitaban que se les recordasen las verdades que ya se les habían enseñado. Primero, que en las escrituras que no eran producto de opinión o ingenio humano, había una revelación autoritativa hecha por el Espíritu Santo. Y segundo, que la venida del Señor, que empezaba a mirarse con vaguedad y lejanía, llegaría como un ladrón. Versitas bíblicas en el libro. La segunda de Pedro tuvo por designio estimular la lealtad a la fe y animar a aquellos cristianos cuya esperanza de la venida del Señor estaba decayendo por la aparente e inexplicable dilatación. Contenido. Así como el tema central de la primera de Pedro fue sufrimiento, el de segunda de Pedro es conocimiento. Si los que estaban en el error magnificaban su conocimiento como base de su superioridad, Pedro quiso demostrar que la respuesta al falso saber es el verdadero conocimiento. Las palabras conocer y conocimiento aparecen 16 veces, 6 de las cuales se refieren al conocimiento de Cristo. La repetición de este tema unifica la epístola y sirve de guía en el desarrollo de su pensamiento. Tal como lo demuestra el siguiente bosquejo, puede dividirse en 3 principales secciones. La primera discute la naturaleza del verdadero conocimiento proporcionado como un don de Dios por medio de su poder y por medio de sus promesas. Esto hace que el creyente sea participante de la divina naturaleza y el consiguiente crecimiento lo prepara para una más completa experiencia del reino celestial que ha de venir. La base de este conocimiento ha de encontrarse en el testimonio personal de aquellos que conocen a Cristo y en la revelación de las Escrituras que vinieron por medio de la participación y dirección del Espíritu Santo. La segunda sección es una denunciación profética de los que aman el error, de cuya llegada se previene a la Iglesia. Sus divisivos errores tienen en común la negación del señorío y del trabajo redentor de Cristo y vienen acompañados de laxitud moral. Se cita el precedente histórico para demostrar cómo Dios ha juzgado tales perversiones en el pasado, y el lenguaje pictórico que encontramos desde el 2:10b hasta el 19 describe vívidamente sus actividades y sus falsas premisas. Su condenación final es que más les valiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido abandonarlo. Y ella no se recuerda las palabras del Señor Jesús respecto a Judas. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Versitas bíblicas en el libro. El carácter permanente escatológico de la segunda de Pedro sobresale claramente en el último capítulo. Las referencias a su próxima muerte en el capítulo 1 indican que Pedro tenía una perspectiva hacia la eternidad y la alusión a la profecía implica una relación hacia el futuro. La segunda sección habla claramente del error y la decadencia que habían de venir. El tercer capítulo señala hacia la única esperanza que tenemos para el futuro y que descansa en el verdadero conocimiento del programa de Dios, además de la paciencia que debemos conservar en tanto que lo desarrollamos. Los burladores negarán la verdad del regreso del Señor acerca del cual los profetas y apóstoles, entre los cuales se cuenta el mismo escritor, han hablado con perfecta seguridad. El precedente del pasado demuestra que no persiste una incambiable uniformidad en la naturaleza y que han ocurrido catastróficos juicios. De semejante manera el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, la misma fraseología usada por Pablo, y la consiguiente disolución del orden actual apresurará la llegada de nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Versitas bíblicas en el libro. Bosquejo.
Segunda de Pedro, el verdadero conocimiento de Dios. Ver bosquejo en la página 435 del libro. Evaluación. La principal contribución de la Segunda de Pedro a la enseñanza del Nuevo Testamento la constituyen sus declaraciones acerca de las Escrituras. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras cruciales en este pasaje son privada, interpretación e inspirados. Privada, idías, puede traducirse como particular, lo que peculiarmente es propio. Interpretación, epiluseos, tiene la idea de explicación o iluminación. No quiere decir que un individuo no haga el intento de interpretar la escritura, sino que es una advertencia para que ningún texto aislado se interprete por sí mismo o fuera de su espiritual contexto, porque el Espíritu Santo es el verdadero autor y solamente Él es capaz de ser el último intérprete. La palabra inspirado, peromenoi, significa transportado, como el barco que va sobre las olas, utilizando todo el poder de su propulsión dentro del inmenso dominio de un océano que no se le opone. La alusión de las epístolas de Pablo como escrituras en 3:16 indica el comienzo del canon del Nuevo Testamento, aunque Pedro demanda más para los escritos de Pablo que lo que éste mismo demanda en favor de los propios. La segunda de Pedro se une con la segunda de Timoteo para demostrar que la revelación escrita del Antiguo Testamento fue la manifestación de la mente y de la voluntad de Dios, y que en medio de una época de controversias teológicas y de agotamiento moral, fue la reconocida medida de fe y de práctica. Ver citas bíblicas en el libro. Judas. Trasfondo. La relación literaria entre Judas y Segunda de Pedro es un factor importante en la determinación del trasfondo. No cabe duda que las dos eran epístolas diferentes y que, sin embargo, las similaridades de ocasión, de pensamiento y de vocabulario que entre las dos existen difícilmente se pueden considerar accidentales. Una comparación de la epístola de Judas con el capítulo 2 de Segunda de Pedro convencerá a cualquier lector del texto español o del original griego que alguna conexión se produjo entre ambas. ¿Cuál fue esa conexión? Se han propuesto 4 diferentes respuestas. 1. La Segunda de Pedro y Judas no tienen relación entre sí, excepto porque fueron dirigidas a gente que tienen los mismos problemas. La solución no explica satisfactoriamente las minuciosas similaridades verbales. 2. Segunda de Pedro y Judas son paráfrasis de alguna fuente común. Esta solución es improbable, porque ambos autores eran capaces de ser originales en el contenido de sus epístolas, y admitir una tercera y desconocida epístola no desplaza la confusión, sino la aumenta. 3. La segunda de Pedro tomó muchos de sus datos de la de Judas. Las referencias históricas de Judas son más exactas y más circunstanciales y su organización es más clara. Parecería que la epístola más grande copió de la pequeña, en lugar de que la pequeña fuera una condensación de la más grande. 4. Judas se animó a escribir su epístola después de leer la de Pedro, pero la bosquejó independientemente. La última de estas soluciones parece la más razonable y tiene el notable respaldo de Zahn. La epístola afirma explícitamente que su autor quiso escribir a su feligresía respecto a nuestra común salvación y que su propósito cambió repentinamente debido a algún inesperado estímulo que motivó un trabajo apologético más que uno teológico o devocional. Judas 3. El autor declara que algunos hombres han entrado encubiertamente,
los cuales habían sido previamente descritos y que se comportaban desenfrenadamente dentro de la iglesia. En los versículos 17 y 18 copia al pie de la letra el contenido de 2 de Pedro 3:3, atribuyéndolo a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. De este pasaje se puede deducir razonablemente que la segunda epístola de Pedro llegó a las manos de Judas y que escribió su carta para advertir a sus lectores acerca de la apostasía que Pedro había predicho y que ya estaba comenzando en la iglesia. La mayor claridad a las referencias y el más consistente argumento son parte del estilo independiente de Judas. El autor indudablemente era el hermano de Santiago, el presidente de la iglesia en Jerusalén y medio hermano del Señor Jesús, según la mención que se hace en Marcos 6:3. Así como Santiago, Judas también debió haber creído en Jesús como el Mesías después de la resurrección de nuestro Señor, y se le cuenta entre el grupo de los que esperaban el Espíritu Santo en Jerusalén antes de Pentecostés. Parece que no tomó parte principal en los asuntos de la Iglesia Apostólica. En estilo y en vocabulario, la epístola de Judas tiene parecido a la de Santiago. Ambas son tersas y gráficas en su expresión. Ambas hacen abundante uso de figuras retóricas tomadas de la vida secular. Ambas se caracterizan por cierto grado de estricta moral. El autor no se cuenta entre los apóstoles. Versículo 17. Lugar y fecha. La epístola no nos proporciona alguna clara indicación acerca del lugar y la fecha en que fue escrita. Si Judas pastoreaba las iglesias judías de Palestina, a ellas pudo habérseles enviado esta carta en el periodo anterior a la caída de Jerusalén. Uno pudiera suponer que lo que Pedro había dicho para aquella parte de la iglesia a la cual él se dirigió había comenzado precisamente en las iglesias que estaban bajo el cuidado de Judas. Si la epístola de Pedro había circulado previamente, la de Judas podría fecharse entre los años 67 o 68 después de Cristo. Si por otra parte la apelación que Judas hace al recuerdo del pueblo en el versículo 17 significa que el texto de 2 de Pedro hacía mucho que había circulado, la conclusión natural sería que Judas escribió cuando más tarde por el 80 después de Cristo. En tan tardía fecha, Jerusalén no podía haber sido el lugar al que la carta se dirigió. Contenido. Anuncia Judas que su propósito era exhortar a sus lectores a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 3. Esta necesidad se hizo patente en la emergencia ocasionada por la infiltración dentro de las filas cristianas de hombres que convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. La fraseología que define esta herejía concuerda con aquella denunciada por Pedro, pero la de Judas es más específica. Suena como si el error fuera una forma de antinomianismo, que convertía una licencia de libertad y que repudiaba el señorío de Cristo. Tan lejos había ido la herejía apartándose del legalismo que no observaba freno alguno y que no tenía normas morales fijas. Era una ociosa especulación intelectual acompañada de una oratoria novelesca que no imponía deberes. En su argumento general, Judas sigue el orden de 2 de Pedro, pero sus cuadros son más definidos y sus rasgos más sobresalientes. 3 históricos ejemplos de juicio se citan: la destrucción de los incrédulos que salieron de Egipto y que no entraron en la tierra de Canaán, los ángeles que no guardaron su dignidad, y las ciudades de Sodoma y Gomorra. En cada uno de estos casos, el irrevocable juicio de Dios cayó sobre quienes habían pecado escandalosamente y sin culpa alguna. A estos 3 grupos de grandes pecadores se asemejan los apóstatas señalados en la carta de Judas por el pronombre estos. Ver citas bíblicas en el libro. Su reverencia, ignorancia, deslealtad,
nulidad y egoísmo son exhibidos en la picota del vigoroso lenguaje de Judas. La naturaleza de su error se describe por su semejanza con tres grandes rebeldes del Pentateuco. La vía del sacrificio sin sangre. Caín. El error de pensar que Dios es el administrador de las conveniencias humanas, más bien que el jefe de sus destinos. Balaam. Y la ignorancia de una fe a la medida de uno mismo. Coré. Llegando a la última sección de Judas, el pronombre estos cambia por el de vosotros y se les presenta a los lectores el antídoto contra la apostasía. Primero, recordad las palabras de Cristo dadas por los apóstoles, lo que se parece a la afirmación de Pedro que declara: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, refiriéndose a la verdad que él poseía. Segundo, Judas les ordena conservarse en el amor de Dios por medio de la oración y por medio de la acción contributiva. Finalmente, para preservarse de la apostasía se debe incluir el rescate de otros de los errores que les rodeaban, para que sus dudas no los conduzcan a un irremediable desastre. Ver citas bíblicas en el libro. Bosquejo. Ver bosquejo en la página 440 del libro. Evaluación. Una de las curiosidades de esta pequeña epístola es su inclinación a las tríadas de pensamiento. Contiene 6 secciones principales que están arregladas en 3 pares. Las primeras 2 introducen el pensamiento, las segundas 2 discuten la apostasía y las últimas 2 declaran la conclusión. El autor se describe a sí mismo de 3 maneras. Su nombre propio, Judas. Su función, un siervo de Jesucristo. Su relación con la comunidad cristiana, el hermano de Santiago. Saluda a sus lectores como llamados, amados y guiados. Y en sus saludos les desea misericordia, paz y amor. Hay otras muchas triadas empleadas por el autor y que el estudiante puede encontrarse por sí solo. Probablemente no tengan ningún especial significado, fuera de que nos dan el modo de pensar del autor. El uso de la literatura apócrifa ha ocasionado alguna discusión respecto a esta epístola. La referencia a Enoc en el verso 14 concuerda al pie de la letra con un pasaje del libro de Enoc, y la referencia a la disputa entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés aparece en la Asunción de Moisés. Ambos escritos fueron producidos al principio del primer siglo por escritores judíos, los cuales buscaban el avance de las enseñanzas de su secta y partido apelando a la autoridad de los personajes del Antiguo Testamento. Las citas nos colocan ante un dilema, porque si Judas era inspirado, ¿concede a los autores de los escritos que cita la misma autoridad que tiene su carta? Si por otra parte eran citas casuales que no implicaban autoridad, ¿qué razón habría para hacerlas? Hay una completa analogía con el discurso de Pablo en Atenas, cuando cita al poeta griego Arato en Hechos 17:28, para comprobar un punto de su discurso porque sabía que sería de peso ante su audiencia, y no porque considerara a aquel poeta griego como inspirado o como autoridad en el reino de la teología. De semejante manera, los escritos apócrifos se usaban algunas veces para ilustrar ciertos principios por aquellos que los consideraban seriamente. En la primitiva iglesia cristiana, algunos de estos escritos eran altamente estimados y su lectura se consideraba provechosa. La audiencia de Judas debió haber estado familiarizada con esta escritura si hemos de juzgar por las extensas alusiones a ella, además de las citas mencionadas. La epístola demuestra que en el tiempo en que se escribió y que con toda seguridad no fue después del 85 después de Cristo, existía ya un cuerpo reconocido de creencias designadas con el nombre de cristianismo. Formular doctrinas exige un proceso lento y la historia del cristianismo en los últimos 19 siglos es la historia del surgimiento y la declinación de patrones doctrinales
con características que alguna vez fueron exageradas, otras fueron errores, pero todas ellas pertenecieron a la corriente general de pensamiento que se reconoce como cristiana. Uno se siente tentado a pensar que estas variaciones no serían de consecuencias si no fuera por el hecho de que el Nuevo Testamento define rigurosamente algunas reglas doctrinales. Alguna concesión debe hacerse a la humana ignorancia y a las limitaciones materiales y espirituales porque ahora vemos por espejo oscuramente y conocemos en parte y en parte profetizamos. Primera de Corintios 13, 12, 9. Sin embargo, en estas epístolas que se escribieron cuando el error prevalecía y cuando la controversia comenzaba, hay una manifiesta insistencia sobre el modelo de las sanas palabras, y Judas habla decididamente de la fe una vez para siempre dada a los santos en el verso 3, que tiene que ser conservada como regla inviolable. El método adecuado para tratar a los que se han desviado de esta regla también lo da Judas. En ninguna parte recomienda el Nuevo Testamento la persecución o la quema de los herejes en la pira. Los herejes señalan sus propios límites. Estos, dice Judas, son los que causan divisiones. Verso 19. La epístola aconseja más bien la misericordia y el esfuerzo de rescatar a los que han sido engañados y extraviados, sin que por eso se demuestre tolerancia hacia las herejías mismas. Una de las más grandes bendiciones del Nuevo Testamento se encuentra en el final de esta carta. Su énfasis en el señorío de Cristo y en su capacidad para librar a sus siervos de caer en el error es notablemente apropiada para el tema que desarrolla Judas. Primera, segunda y tercera de Juan. Trasfondo. Si el criterio que se apoya en el vocabulario y el estilo ha sido alguna vez adecuado para fundamentar una opinión definitiva sobre la paternidad literaria, estas tres breves cartas deben atribuirse a un solo autor, que en este caso sería el mismo del cuarto evangelio. Probablemente los 4 tratados se escribieron por el mismo tiempo y en el mismo lugar. La primera epístola se abre con un sumario, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1, como el fundamento para su demanda en pro de la verdad. Este sumario presupone la existencia del cuarto evangelio, tanto por su contenido, por su vocabulario y la similaridad persistente a lo largo de toda la primera epístola. El propósito declarado en ella: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, conduce al lector a una jornada más allá del evangelio, el cual dice: estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio fue escrito para despertar la fe, la primera epístola para afirmar la certidumbre. Versitas bíblicas en el libro. Las epístolas segunda y tercera, como sugiere Goodspeed, pudieron haber sido escritas como cartas de acompañamiento, una para la iglesia representada por la señora elegida y la otra a Gallo, el pastor. Tuvieron por finalidad servir como notas privadas de consejo y saludo, en tanto que el cuerpo principal de enseñanza estaba contenido en el Evangelio y en la primera carta. Versitas bíblicas en el libro. El tiempo y el lugar precisos en que se escribieron son indeterminados, pero la opinión más aceptable es que Juan las escribió para las iglesias de Asia, a mediados del último tercio del primer siglo. Para aquel tiempo, la separación entre la iglesia y la sinagoga era completa. La controversia sobre la justificación por la fe en contra de las obras hacía tiempo que se había extinguido, y el ingreso de los gentiles a la iglesia con su herencia de pensamiento filosófico estaba comenzando a afectar la enseñanza doctrinal. El interés giraba sobre la persona de Cristo. ¿Quién era Él? Si era Dios, ¿cómo fue que murió? Si murió, ¿cómo pudo haber sido Dios?
Había muchas soluciones propuestas para este dilema, y el debate sobre la naturaleza de Cristo ocupó el pensamiento de los dirigentes de la Iglesia y las discusiones de los concilios hacia el siglo V. De hecho, el debate sigue abierto hasta nuestros días. El error particular de Primera de Juan tuvo por objeto combatir. Parece que fue una forma primitiva de gnosticismo, una herejía que fue la más peligrosa enemiga de la Iglesia hasta fines del siglo II. El gnosticismo era una filosofía religiosa más bien que un sistema separado. Se fundó sobre la premisa de que el espíritu es bueno, que la materia es mala y que entre los dos no pueden existir relaciones permanentes. La salvación consiste en escapar del reino de la materia hacia el reino del espíritu. Los medios para esta huida son numerosos. El principal entre ellos es el conocimiento por medio del cual el hombre se levanta sobre las cadenas terrenales de la materia hacia la celestial comprensión de la verdad. Este conocimiento o gnosis, para usar el término griego que dio nombre a esta filosofía, podía alcanzarse únicamente por aquellos que estaban iniciados en los íntimos secretos de los asociados. La enseñanza de los gnósticos iba a formar una desorganizada pero cohesiva secta en la que sus miembros estarían unidos por ritos comunes y por un mismo modo de pensar, más que por oficiales y sociedades. El conflicto de este tipo de filosofía contra el cristianismo fue más agudo en lo que se refería a la persona de Cristo. ¿Cómo, preguntaban los gnósticos, pudo el infinito espíritu puro que se llama Dios tener algo que hacer con un cuerpo material? Sobre sus premisas, una unión completa resultaba absurda. Se propusieron dos soluciones. O Cristo no era realmente humano, pero sí parecía serlo, o el Espíritu de Cristo no tomó habitación en el humano Jesús hasta el bautizo, y luego lo abandonó antes de que muriera en la cruz. A la primera de estas teorías se le dio el nombre de docetismo, derivado de la palabra griega dokeo, que significa parecer. La segunda se llamó serintianismo, de Cerinto, el principal abogado suyo durante el primer siglo. Cualquiera de estas proposiciones habrían sido fatales para el Evangelio si se hubiera aceptado como la interpretación correcta del cristianismo. El docetismo hacía de Jesús un simple fantasma, una ilusión que parecía tomar cuerpo a los ojos del hombre, pero que no tenía existencia real. El serintianismo sostendría una extraña contradicción en cuanto a la personalidad de Jesús. Uno nunca sabría si el Jesús humano o el divino Espíritu de Cristo hablaban o actuaban. Bajo el serintianismo, la persona de Cristo podría parecerse a la doble personalidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el protagonista de la novela de Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll. Probablemente estos dos conceptos aún no se habían definido y amplificado en el tiempo de Juan, pero el lenguaje de la primera epístola implica que algo semejante al gnosticismo prevalecía cuando él escribió. Juan insiste que el Cristo que él predicaba había sido audible, visible y tangible. Dice que cualquiera que niega al Padre y al Hijo es anticristo y declara que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en la carne no es de Dios. Evidentemente, sus oponentes tomaron la posición que les acercaba estrechamente a la de los gnósticos docetistas. Versitas bíblicas en el libro. Las dos pequeñas epístolas tratan de los mismos problemas desde el punto de vista de la política y la disciplina eclesiástica. La primera de Juan dice que ellos, dando a entender que se refiere a los adherentes de la falsa doctrina, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ciertamente hubieran permanecido con nosotros. Posiblemente hubo cismas en algunas de las iglesias en las que los amantes del error se habían apartado para formar su propio grupo.
Algunos de ellos, sin embargo, se habían convertido en maestros itinerantes que procuraban hallar entrada en las pequeñas iglesias que carecían de madurez y que eran débiles. La segunda epístola contiene advertencias en contra de ellos, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Segunda de Juan 7. Se advierte a la Iglesia que a ninguno de tales maestros dé la bienvenida, porque cualquiera que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. Segunda de Juan 10:11. La tercera epístola proporciona uno o dos interesantes vistazos a la vida eclesiástica de aquella época. Aparentemente gran parte del ministerio se desempeñaba por medio de predicadores itinerantes que hacían viajes periódicos, permaneciendo un corto tiempo con cada grupo y celebrando prolongadas reuniones en los hogares particulares. Tal procedimiento se prestaba fácilmente al abuso mediante el cual aquellos asaltantes religiosos aprovechaban sus privilegios para vivir a costa del pueblo. Juan elogió a Gayo por su bondadoso sostén en la obra evangelística, ya que quienes le habían visitado lo hacían sin recibir ayuda de los gentiles a quienes iban a ministrar. Tercera de Juan 5:6. El surgimiento de los zares eclesiásticos se refleja en el comentario acerca de Diótrefes. No quiso recibir a ninguno de los visitantes, pero sí invariablemente expulsó de la iglesia a quienes se presentaban para darles posada. La protesta de Juan y su promesa de que cuando viniera pondría a prueba la potencia de Diótrefes demuestra que había dificultades en el gobierno de la iglesia aún en el primer siglo. Las epístolas juaninas, pues, fueron escritas para una iglesia que hacía frente a las nuevas filosofías que procuraban abatir al cristianismo absorbiéndolo, y la lucha que se produjo tuvo por objeto mantener el mensaje distintivo de la iglesia en contra de la perversión producida por el error. Primera de Juan. Contenido. El estilo peculiar de Juan encuentra su mejor manifestación en Primera de Juan, porque la epístola es bastante breve para dejar ver con claridad el tipo de su estructura. La Primera de Juan, según su plan, es armónica más que lógica. Está construida a la semejanza de una pieza de música, más bien que con la concisión del resumen para un debate. En lugar de proceder por grados en el desarrollo de un tema, como Pablo hace en Romanos, Juan selecciona un tema que mantiene a través de su libro y sobre el cual introduce una serie de variaciones, cualquiera de las cuales podría por sí misma tomarse como tema. Por esta razón, uno con dificultad puede seguir la única línea de pensamiento, sea en el Evangelio o en la epístola, y la composición de un bosquejo progresivo resulta todavía más difícil. Además, la primera epístola se adapta a la experiencia personal. Procura inculcar certidumbre en cuanto a la posesión de la vida eterna y propone algunas pruebas por medio de las cuales se puede alcanzar esa certidumbre. La frase sabemos, que sirve para traducir dos diferentes verbos, oidamen y ginoskomen, se usa 13 veces para designar la certidumbre que se alcanza por medio de la experiencia o que es parte de una conciencia espiritual normal. Ver citas bíblicas en el libro. Luz y amor, dos palabras peculiarmente juaninas, son prominentes en esta epístola. Ambas se usan como descriptivas de la deidad, y el desarrollo de estos dos temas forman la mayor parte de la epístola. Elaboran las ideas abstractas que se presentan en el Evangelio y las convierten en ideas prácticas de aplicación personal. Ver citas bíblicas en el libro. Bosquejo. Primera de Juan. La certidumbre de la vida eterna. Ver bosquejo en la página 447 del libro. Segunda de Juan. Trasfondo. El trasfondo de la segunda de Juan es muy parecido al de su primera epístola.
Es más personal porque está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. La traducción de esta salutación es ambigua porque puede traducirse la señora electa, la electa Quiría, hebreo Marta, o según acostumbramos, la señora elegida, dependiendo en todo caso de que uno vea en el saludo un nombre propio o no. La interpretación resulta más ambigua que la traducción. ¿Era la destinataria una persona particular o el término señora denota figurativamente a una iglesia cuyos miembros son sus hijos? ¿O en caso de que se trate de una persona, tenía un hogar en donde se reunía un grupo de creyentes a quienes se le daba el nombre de hijos de ella? Hay un paralelismo en el sentimiento judío hacia Sión, a quien Pablo llama nuestra madre, en Gálatas 4:26. Wiscott dice que el problema dentro de nuestra presente información respecto al destinatario es insoluble, y comentadores más recientes no han podido arrojar más luz sobre este asunto. El punto principal es que el grupo en cuyo beneficio se escribió la carta estaba amenazado por falsos maestros. Juan quería que cultivaran la vigilancia para que no fueran conducidos al error. Contenido y bosquejo. El contenido doctrinal de la segunda epístola difiere muy poco de la primera. Se insiste sobre los lectores en cuanto al mismo peligro que hay en ignorar la humanidad de Cristo y en la misma necesidad de permanecer en la verdad. Segunda de Juan. La fidelidad cristiana. Ver bosquejo en la página 448 del libro. Tercera de Juan. Contenido y bosquejo. Dirigida principalmente a Gayo, un pastor o dirigente en la iglesia. La tercera de Juan, a diferencia de las otras dos epístolas, se ocupa más de asuntos administrativos que de las verdades teológicas. Trata del alojamiento de hermanos misioneros que deberían haber sido estimulados cuando visitaban la iglesia, siguiendo una determinada ruta, y además de la inamistosa actitud de Diótrefes, que mereció una reprimenda. Tercera de Juan. La práctica de la verdad. Ver bosquejo en la página 449 del libro. Evaluación. Las epístolas juaninas, particularmente la primera, son inapreciables como índice del éxito personal en el aspecto espiritual. Son casi en su mayor parte declarativas y exhortatorias. La exposición y la argumentación teológicas no se encuentran en sus páginas. La verdad histórica que se encuentra corporizada en el Evangelio se aplica en primera de Juan al creyente como individuo y las pruebas de la vida eterna están bosquejadas claramente de modo que el creyente pueda saber si está o no realmente en la verdad. La dulce excelencia de su enseñanza no debe concluirse con la vaguedad de la fe o con la indecisión teológica. Estas tres epístolas trazan una fuerte línea entre la verdad y la falsedad, entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, y entre el amor y el odio. Demandan que el cristiano se coloque de este lado de la línea o del otro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Presuponen una clara y perfecta revelación de la vida eterna en Cristo, que constituye la regla de la fe a la cual debe aceptarse o rechazarse por los hombres. Las obligaciones y consecuencias de su aceptación se bosquejan de tal manera que el creyente pueda decir: hemos pasado de muerte a vida. Contra el surgimiento de las herejías y de los errores, estas últimas epístolas presentan un sólido frente. No son absolutamente polémicas, sin embargo, son constructivas en su presentación de la enseñanza del Evangelio. La madurez de pensamiento y de santidad de vida son sus objetivos, no un mero argumentar sobre un punto tradicional.
Fueron escritas no para ganar un debate, sino para ayudar y para desarrollar al cristiano para que pueda cuidarse a sí mismo, a fin de que el maligno no lo toque. 5:18. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.